Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro CMO Tech Forum de Argentina. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar. Hemos preparado un evento con contenido para compartir con todos ustedes. Hace un par de años nos hemos reunido de manera presencial. Ahora la realidad actual, que realmente es muy triste, nos lleva hoy a hacer este evento de manera virtual. Eh, nos daría muchas ganas de estar con ustedes ahí en forma presencial, compartiendo un café como lo veníamos haciendo en los últimos años. Pero bueno, también esta opción, esta alternativa, nos da la posibilidad de contar también con asistentes de otras ciudades y otros países, con lo cual todo tiene su lado positivo. Antes de comenzar, quería pedirles que durante las presentaciones que van a seguir ahora, nos puedan compartir sus preguntas. Al lado de derecho superior de sus pantallas tienen la sección de Q&A. Comienzo con una presentación formal para los que no me conocen. Mi nombre es Diego Anesini, soy director de investigación de IDC América Latina y también tengo a cargo la subsidiaria de IDC Argentina. Les decía entonces, comenzamos hace un par de años, tuvimos este último encuentro. eh, Realmente después vino el tema de la pandemia, las organizaciones tuvieron que salir a responder. Y bueno, la idea es en esta primera presentación compartirles lo que hemos visto desde ese momento hasta acá y qué perspectivas vemos tanto en América Latina como en Argentina para este año y para lo que sigue también. Entonces, les decía, se declararon las pandemias, la pandemia, las cuarentenas, más bien en cada uno de los países. Las organizaciones tuvieron que salir a responder de una manera reactiva, no muy organizada, porque no tuvieron mucho tiempo a esta nueva realidad que se les presentó de un día para el otro literalmente. Entonces, en un primer momento, podemos situarlo en el primer semestre del año pasado, las organizaciones tuvieron un incremento de demanda muy fuerte por parte de las áreas de negocio hacia las áreas de tecnología, de justamente tecnologías que le permitan sobrevivir y poder colaborar, poder de alguna manera operar y de la manera más segura posible. Entonces aquí tenemos esta encuesta que publicamos en mayo del año pasado, hace exactamente un año, y realmente permite ver cuáles son las tecnologías que tuvieron un aumento mayor de demanda en ese momento. Entonces ese fue un primer momento, algo caótico que todos recordamos. Luego vino un segundo momento en el cual ya las cuarentenas o los cambios que se venían dando, las organizaciones vieron que se iban a dar de una manera un poco más permanente. Ya no era algo tan de un momento determinado, sino que iban a continuarse en el tiempo. En este gráfico de la izquierda podemos ver en qué medida los presupuestos de TI o la tecnología aplicada a los negocios se aceleró o se desaceleró en ese momento. Podemos ver que más de la mitad de las organizaciones, o la mitad de las organizaciones, preveían que en ese año, en el año pasado, se iban a desacelerar las inversiones respecto a lo que inicialmente tenían previsto. Pero por otro lado, las organizaciones ya se dieron cuenta de que era necesario incrementar la inversión en tecnología respecto a lo que tenían previsto para poder acompañar a la transformación digital de sus organizaciones, que realmente es algo que tenían en algunos planes, pero con el tema de la pandemia se han acelerado. Entonces vemos que 2 de cada 3 organizaciones en la región estaban pensando invertir lo mismo o más en este año 2021. El otro punto es hacia dónde se direccionan esos esfuerzos. Y vemos que 3 de cada 4 organizaciones dijeron que iban a direccionar los esfuerzos de transformación a, por un lado, disminuir la brecha digital, es decir, pagar esa deuda digital que tenían con anterioridad, es decir, modernizarse y prepararse para lo que viene, para crecer o para innovar. En Argentina en particular, vemos que, por un lado, el efecto de aceleración es más fuerte en este año,
y que por otro lado hay una intención mucho más fuerte de cerrar esa brecha digital. Nos habla entonces de una situación anterior con quizás un atraso tecnológico más grande comparado con el promedio de la región, pero con una intención muy fuerte de poder saltar, dar ese paso y poder avanzar. Entonces, eso es lo que vimos durante digamos, el primero y segundo semestre del año pasado. Ahora, otro aspecto muy importante es el tema de cómo están impactando estas tendencias en los presupuestos de TI de las organizaciones. Hasta ahora vimos en qué medida se aceleraban o se desaceleraban los presupuestos, las principales iniciativas de transformación digital de las organizaciones. En este slide lo que podemos ver es cómo impacta esto en el presupuesto de tecnología de la información. Acá hay una comparación de los últimos 14 años y podemos ver claramente que en 2021, es una encuesta que acabamos de publicar, el 87% de las organizaciones van a aumentar o mantener sus presupuestos de TI. Con lo cual se verifica esta tendencia que veíamos antes de aceleración de los presupuestos de tecnología. En Argentina en particular, esta tendencia se verifica, incluso se acelera un poco más. Si vamos a las principales tendencias, principales iniciativas de TI de la organización, vemos que existen tres grandes grupos. En un primer lugar está el tema de seguridad. Seguridad existe como iniciativa, pero también se espera que esté presente en todas las soluciones de tecnología que las organizaciones adquieren. En segundo lugar, vemos una aceleración o un crecimiento de lo que tiene que ver con la inteligencia de la organización, es decir, la intención de invertir en Big Data Analytics, inteligencia artificial, Business Intelligence y Machine Learning. Estas tecnologías aplicadas a mejorar los procesos, a tener una mejor atención hacia los clientes, pero también cada vez más enfocado hacia los colaboradores. Vamos a ver esto un poco más adelante. Y luego en un tercer lugar, casi en un empate técnico, existe la modernización de las aplicaciones y de la infraestructura para prepararse para lo que viene, y también una tendencia que ya lo venimos viendo hace varios años hacia ir a la nube, pero ya en un esquema más de nube híbrida. En Argentina, vemos que la mayoría de estas iniciativas se verifican entre las principales 5. El tema de infraestructura es un desafío por diversos temas que tienen que ver con el contexto argentino, pero aparece en quinto lugar el tema de la experiencia del cliente, con lo cual hay un foco muy grande en Argentina. Ya veíamos de reducir la brecha digital, pero aplicada también mucho más hacia la experiencia del cliente. Otro punto que vemos ya pensando de acá para adelante, en un escenario post-COVID, va a depender de cada país, de cada industria, si es esencial, si no lo es, etcétera, y de cómo se vayan manejando estas cuestiones. Pero es interesante ver aquí en este gráfico que en promedio, actualmente, las organizaciones están teniendo a sus empleados trabajando en casa en un promedio de entre 3 y 4 días, tanto en América Latina como en Argentina. Y esto es algo que se da en la mayoría de los países de la región, que hemos relevado. Y en un escenario posterior, post-COVID, vemos que el promedio de días de trabajo desde casa va a estar entre 1 y 2 días. Si bien esto más bien aplica a empleados, los que llamamos los empleados del conocimiento, vemos que el tema de trabajo remoto, ya no solo desde casa, sino trabajo remoto, es algo que llegó para quedarse. Si pensamos en esto antes de la pandemia, en muchas industrias esto tendía a cero, ¿no? Había culturalmente aspectos que impedían el tema del trabajo remoto. Esto es algo que llegó para quedarse. Entonces, veamos de todas estas tendencias que acabamos de ver, cómo vemos que impactan, cuáles son las oportunidades que vemos en el mercado. Y en primer lugar aparece el tema de las redes, ¿no? Y cómo es posible
mejorar su management, incrementar la seguridad, y uno de los aspectos que surgen en primer lugar es el tema de SD-WAN, ¿no? Que es la posibilidad para las organizaciones de agregar distintos tipos de acceso, agregarle inteligencia, agregarle seguridad y una capa de management, tanto en las oficinas, en los distintos puntos, como también incrementalmente en los lugares remotos de trabajo, como pueden ser los hogares de los empleados. Entonces aquí vemos, si comparamos esto con hace unos 2 o 3 años atrás, era una simple intención de las organizaciones. Sí, es algo que aparecía, digamos, en la lista de deseos, pero no con proyectos concretos. Hoy por hoy, acelerado por supuesto por la pandemia, vemos que el 26% de las organizaciones planean ampliar o implementar nuevas soluciones de SD-WAN. Ya un 15% que aparece aquí ya lo han implementado, con lo cual ya estamos hablando de un porcentaje interesante. Estas son empresas que tienen más de 250 empleados y que tienen más de un sitio conectado a su red corporativa, con lo cual son empresas que son target para el tema de SD-WAN. El otro punto que no es menos importante, sino que es muy importante, es que hay una oportunidad de educación. El 48% de las organizaciones no han considerado SD-WAN y son, como decía, organizaciones que son target para esto. Ahora bien, cuando pensamos en cómo podemos hacer para acelerar el tema de SD-WAN, colocamos aquí entonces cuáles son los principales aceleradores que ven las organizaciones. Entonces, a la hora de pensar en implementar, piensan en que SD-WAN puede incrementar su flexibilidad, porque al manejar distintos tipos de acceso se puede manejar de una manera más flexible con las capas de management, las distintas aplicaciones, los perfiles de usuarios, etcétera. Se puede agregar una capa de seguridad a accesos que por naturaleza no lo tienen, por ejemplo los de banda ancha, y también mejorar la calidad de servicio, claramente, ¿no? Con una capa de management adecuado, mayor ancho de banda que se agrega una mejor calidad y mejores niveles de servicio. Ahora bien, por otro lado, ¿cuáles son los desafíos que ven las organizaciones? Y en ese sentido vemos que el tema de la seguridad, ¿por qué? Porque al agregar más accesos que naturalmente no tienen una seguridad embebida, existe esa preocupación, es lógico. También hay una percepción de que SD-WAN es caro, y también existe la percepción de que sería necesario entrenar al personal de TI. En ese sentido, las oportunidades que vemos son de posicionar las soluciones de SD-WAN a través del TCO, cuál es el impacto que tiene en la organización y cuál es el impacto de la inversión en el negocio para poder sortear este tipo de desafíos, demostrar que las soluciones de SD-WAN son seguras y que realmente al agregar una capa de management simplifican esa administración sin la necesidad de tener una capacitación específica. Esto puede ser hecho a través de la demostración de casos de implementación y demás, ¿no? Hay distintos vehículos para esto, pero estos son los mensajes que nosotros vemos hoy que se pueden aplicar. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia organizaciones que cada vez más van a centrarse en la experiencia de sus colaboradores. El colaborador se va a poner en el centro de la estrategia tecnológica, y entonces lo que se va a hacer es pensar en qué aplicaciones, qué tareas necesita desarrollar, a qué datos necesita acceder y con qué grupo necesita colaborar ese empleado para desarrollar la siguiente tarea. Para eso se necesitan espacios de trabajo configurables y personalizables que permitan una correcta autenticación a través de herramientas de seguridad, y que todo esto se orqueste de una manera automática. Ya no es posible hacer esto pensando en cada tarea que va a realizar cada colaborador de manera remota o presencial o como esté trabajando de una manera manual. Entonces son entornos que deben ser federados, deben ser agnósticos al dispositivo, independientemente del dispositivo que acceda el colaborador, y que sea realmente sensible al contexto, al dispositivo que están utilizando y demás. Hacia eso va. Entonces hablábamos de las redes, hablamos de cómo se van a configurar los espacios de trabajo. No podemos dejar de hablar del tema de la seguridad. Y en ese sentido, en IDC vemos que existe una transición de los productos de seguridad, principalmente a través del hardware y el software,
hacia un incremento, como podemos ver aquí en el gráfico, hacia seguridad en la nube, que el 35% de los ingresos de hardware y software de seguridad en 2024 van a venir de la mano de Cloud Security. Y el tema de servicios, ahí es donde se puede agregar valor por encima de los productos que se ofrecen. Entonces ahí, en ese sentido, vemos una oportunidad, en primer lugar, para lo que tiene que ver con servicios administrados, la integración, el soporte y también la consultoría. Esos son los tres aspectos que están hoy por hoy liderando el mercado de servicios de seguridad, no solo hoy, sino pensando en el futuro. eh, Vemos que al analizar el crecimiento que van a experimentar los distintos tipos de servicios de seguridad, el tema de servicios administrados, el tema de consultoría e integración, van a acompañar y van a realmente impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años. Entonces, esas son las oportunidades que vemos desde el punto de vista de seguridad. Y el otro aspecto es el tema de la nube. Si pensamos en entornos de trabajo más flexibles, desarrollo de nuevas aplicaciones, etcétera, es importante considerar la nube y la infraestructura que se va a aplicar. Entonces, aquí vemos todo el ecosistema de infraestructura, desde el hardware on-premise hasta los distintos sabores de nube y servicios de data center. Esto es toda una cadena de valor, ¿no? Porque el mismo hardware también es comprado por las distintas service providers para dar servicios de nube y servicios de data center. Pero viéndolo actualmente y a futuro, vemos que hay un crecimiento de todas las categorías de hardware, de infraestructura, pero principalmente en lo que tiene que ver con los esquemas en la nube. Y por encima de esto, vemos una oportunidad muy importante de consultoría, de servicios administrados también para acompañar a las organizaciones en estos esquemas de inversión que también son híbridos. Entonces hablamos de esquemas de trabajo híbridos y hablamos de esquema de cómputo que también es híbrido. Y todo este aumento o el cambio en los lugares de trabajo, el aumento significativamente de los datos, también por la mayor inteligencia de las organizaciones, nos lleva a pensar que va a haber un crecimiento de los datos realmente exponencial. Este es un forecast a nivel mundial que, que tiene que ver con la creación de datos y medido en petabytes. Y vemos que se va a casi triplicar la cantidad de datos generados, principalmente de la mano del video, el entretenimiento, otro tipo de imágenes que tienen que ver con principalmente videovigilancia o inteligencia de video, Internet de las cosas y también por el tema de productividad. Entonces, este incremento tan fuerte de los datos nos lleva a pensar que también tenemos que pensar en otras formas de procesar toda esa información. Y hasta ahora hemos visto realmente cambios de un lado hacia el otro, en lo que fue el mainframe, el esquema de cliente-servidor, y luego en lo que tiene que ver con cloud computing, cambios muy fuertes de timón. Ahora aparece esta nueva tendencia que es el tema de edge computing, que realmente viene a operar de manera conjunta con la nube para poder, de acuerdo al caso de uso, ver la mejor forma de procesar la información, acercándola cada vez más hacia donde realmente las cosas suceden. Entonces ahí, sin entrar en demasiados detalles en las definiciones, vemos tres grandes niveles de Edge. La parte core, la parte que está más cerca de la nube, digamos, pero que opera en conjunto con la nube. El segundo nivel que tiene que ver con el borde distribuido, el edge distribuido, y un tercer nivel que tiene que ver con el endpoint. En muchos casos, el procesamiento se da directamente en el lugar donde se suceden las cosas. Por ejemplo, en un vehículo autónomo, no va a esperar a tomar una decisión a que la información suba a la nube y vuelva con la respuesta, sino que debe tomar la decisión en el momento. Es un caso extremo, pero para explicar cómo vemos estas cuestiones, también en lo que tiene que ver con las implementaciones industriales. También hay dos tipos de edge, lo que se llama el heavy edge y el light edge, que tiene que ver con
qué cantidad de infraestructura se necesita, si estamos hablando de un nodo de la red, si estamos hablando del endpoint o también en el core. Y también aparece el tema de los lugares, dónde suceden las cosas, dónde se implementa Edge. Y ahí aparece el tema de colocation, las oficinas remotas ya aparecen como un lugar de implementación, las redes de las telcos, que era lo que en primer lugar se pensó, pero también este tipo de estructuras viene manejando desde el punto de vista de las redes, y también data centers de borde que vemos cada vez más en la región siendo implementados, y también en la industria. Entonces aparecen nuevos, nuevas audiencias. Aparece la audiencia de TI, aparece la audiencia de operaciones y aparece también la audiencia de comunicaciones. Si vemos cómo se va a desarrollar el tema de Edge a nivel de implementaciones, viéndolo desde el punto de vista de las perspectivas de mercado, vemos que este es un mercado que va a crecer cerca de un 16% compuesto anual entre el 2020 y el 2024, principalmente impulsado por el tema de hardware y los servicios de implementación, y donde hay dos dominios, dos tecnologías que van a estar dominando el mercado de Edge, que es el tema de inteligencia artificial. Nuevamente aparece el tema de la inteligencia de las organizaciones y el tema de IoT. Entonces, esos son los principales puntos o aspectos donde vemos que va a crecer el tema de Edge, pero hay otro aspecto que va muy de la mano de la descentralización del cómputo, y es el tema de las comunicaciones. Y entonces acá no podemos dejar hablar del tema de 5G. Independientemente del momento donde realmente tome un impulso importante en el país, ya vemos que 5G está siendo implementado en otros países, con licitaciones de espectro y demás. Pero lo que vemos que aporta 5G a todo este ecosistema que acabamos de mencionar es el tema de, por supuesto, agregar una mayor capacidad, mayor inteligencia, porque se puede manejar por distintas capas, disminuir la latencia, que eso también es un aspecto muy importante en la experiencia del usuario, en la experiencia del colaborador, y la densidad. Dependiendo de las distintas bandas que se muestran aquí, se manejan distintos niveles de densidad de dispositivos. Entonces tenemos un low band con mayor cobertura, una banda media, que es donde vamos a ver los mayores casos de movilidad, y el tema de millimeter wave, donde se da en un lugar mucho más, en un espectro más acotado, pero con una mayor densidad de dispositivos. Luego, entonces, en las distintas exposiciones vamos a ver desde el punto de vista de los dispositivos y las comunicaciones, cómo esto está, o cómo esto puede llegar a impactar en el país. Pero si vemos en general cuáles son los casos de uso, los primeros que aparecen son, bueno, uno muy relevante en la región y en Argentina, que es el tema de agricultura inteligente, el tema de flotas, el tema nuevamente de gaming y de video, donde ahí la carga de datos es muy importante, la capacidad es muy importante, pero vamos a ver que con el tiempo se van desarrollando otros casos de uso, el tema de industria, el tema de vehículos conectados, no solo los vehículos particulares, sino también vehículos como vimos en el caso de minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, también vamos a ver la creación de nuevos casos de uso que hoy ni siquiera están siendo pensados, ¿no? Con esa combinación de la nube, con Edge, con 5G, vemos que realmente va a tomar lugar un aumento significativo en el uso de inteligencia por parte de las organizaciones y los individuos. Entonces, como para cerrar, vemos en el mercado latinoamericano y en el mercado argentino una mayor inversión en tecnología apuntada a mejorar la experiencia del cliente y también de los colaboradores, esperándose que esto sea de una manera más segura y más automática. Las tecnologías y las ofertas de tecnología tienen que estar apuntadas en esa dirección, ¿no? Hacia la mayor inteligencia, mayor automatización, y apuntando a la mejora de la experiencia tanto del cliente como del colaborador. Por otro lado, estamos ante un mundo híbrido, ya vimos, no hay más trabajo full desde la oficina o desde el hogar, hay un mundo híbrido desde el punto de vista del trabajo. También hay un mundo híbrido en la forma como se van a procesar
los datos desde la nube hasta el borde, con nuevas tecnologías como 5G, y también una parte siendo procesada in-house. Lo interesante es poder aportar a través de las propuestas tecnológicas flexibilidad, agilidad a las ofertas, y vamos a ver, y ya lo estamos viendo, cada vez más flexibilidad en términos de los modelos de consumo, con ofertas cada vez más as a service que están ganando cada vez más espacio. Y vimos también cómo se amplían las audiencias, desde las áreas de tecnología hacia las áreas de negocio, áreas de operaciones y áreas de comunicaciones. Entonces, también es importante que los mensajes hacia el mercado y hacia las rutas del mercado estén apuntadas cada vez más hacia las áreas de negocio, las áreas de operaciones y las áreas de comunicaciones. Bueno, entonces con esto concluye mi presentación, que viene a ser una apertura para que luego continúe las sesiones de este evento. Les agradezco mucho su participación hasta ahora. Y ahora vamos a dar lugar a un panel de expertos de IDC Argentina, en el cual vamos a bajar a nivel de Argentina y cuáles son las oportunidades que vemos en el país. Para eso vamos a tener la presencia de Juan Manuel Paitas, que es analista asociado de consumo, Sebastián Novoa, que es analista senior de consumo y telecomunicaciones, y Juan Pablo Seminara, que es gerente de soluciones empresariales de IDC América Latina y también gerente de investigación para IDC Argentina. Para iniciar entonces este panel, quería darle la palabra a Juan Manuel Paitas, quien va a comenzar con las tendencias que vemos en el mercado de consumo y de dispositivos en Argentina. Adelante, Juan Manuel. Bueno, Diego, muchísimas gracias, la verdad, muy interesante tu presentación, y como bien decís, voy a pasar a comentar un poquito lo que fue el 2020 y las tendencias que vemos en el mercado de dispositivos de consumo para lo que va a ser 2021 y también para los periodos siguientes. La idea es recorrer un poco en general lo que fue este mercado de dispositivos en su conjunto, para luego ir pasando a las distintas tecnologías, los distintos mercados, y tocar algunos temitas de interés que puedan revestir alguna importancia, interés para lo que es lo que viene. Bueno, comenzamos. Luego de un 2020 de crecimientos bastante importantes, esperamos que la demanda de dispositivos de consumo en 2021 siga bastante fuerte. A nivel general, el mercado de dispositivos de consumo tuvo un gran año, bastantes buenos resultados, por lo que seguimos esperando que así sea, aunque cada mercado bien tiene su propia dinámica, como voy a pasar a comentarles. En general, el mercado de dispositivos creció un 9% versus lo que fue 2019. Un mercado de dispositivos que también a nivel general presentaba una baja tasa de renovación debido a las crisis económicas, presentaba también una antigüedad en su base instalada, y esto con lo que ya conocemos del COVID-19 y la necesidad de proseguir el trabajo y el estudio del hogar, generó un incremento exponencial de la demanda. Ahora bien, como les decía, cada mercado tiene sus complejidades y sus temas, pero en global esperamos que el mercado de dispositivos para el 2021 crezca un 30%, alcanzando los 14 millones de dispositivos, y principalmente traccionado por lo que sería el crecimiento del mercado de smartphone, el crecimiento también en el mercado de notebooks, y también lo que es el crecimiento en el mercado de wearables. Ahora bien, comentando un poco lo que fue el año en el mercado de smartphone, sin duda fue el mercado que más sufrió la pandemia a raíz de lo que sería el parate en la producción de Tierra del Fuego, sobre todo durante el segundo trimestre del año, lo cual generó una caída de aproximadamente el 9% en 2020, tocando un piso de 6.400.000 teléfonos, una caída importante, pero no solo por una cuestión de las crisis económicas que le comentaba anteriormente, sino que demanda hubo, lo que se generó fue una limitación por parte de la oferta para satisfacer esa demanda. En este sentido, esperamos un crecimiento de un 40% para el 2021, volviendo a unos 9 millones de teléfonos. Otro mercado que también ha vuelto a cobrar relevancia, importancia, es el mercado de tablet,
que si bien ha caído en 2020 y ha tenido una caída importante de un 21%, aquí no solo importa mencionar su recuperación en lo que es unidades e ingreso de dispositivos, sino también hablar un poco de la reconfiguración de este mercado, ¿no? Aquí lo importante es ver cómo se está dando una transformación en el tipo de producto que se ofrece, un producto que en los últimos años estaba más orientado a prestaciones básicas y quizás destinado solo al entretenimiento. Ahora vemos distintas ofertas de productos con no solo un tamaño de pantalla más grande, sino más orientados a la conectividad y que puedan tratarse de dispositivos que sean útiles a la hora de trabajar o conectarse desde el hogar. Entonces me parece que el aspecto cualitativo de este mercado es también un aspecto interesante a destacar, además de que va a volver a las 800.000 unidades para el año que viene. Bueno, seguimos con el mercado de notebooks, que es uno de los productos que claramente fue más demandado en la pandemia. Aquí también se dejó ver bastante el tema del atraso tecnológico. En los últimos años no hubo un gran recambio, y el efecto pandémico trajo una disrupción en lo que es la necesidad de dispositivos dentro del hogar, una necesidad de ya no un equipo de cómputo para toda la familia o para todo el grupo, sino que un efecto multiplicador y donde se necesita una mayor inserción per cápita de equipos por cada miembro. Sin embargo, esperamos un crecimiento para el año que viene porque la alta demanda aún no pudo ser satisfecha por los conocidos problemas de abastecimiento y de fabricación a nivel global. Aquí quiero destacar que esperamos un 55% de crecimiento, contemplando proyectos educativos tanto a nivel nacional como a nivel municipal o provincial. Y, sin embargo, si no contemplamos estos proyectos, esperamos un crecimiento de 5%, apalancado principalmente por la demanda del segmento de consumo. Otra categoría dentro del cómputo que acompañó esta demanda fue la categoría de PC de escritorio, donde hubo un incremento también del 50%. Y esto debido no solo a la no necesidad de movilidad, digamos, o al crecimiento del segmento gaming, que ha sido muy importante, sino también a las facilidades para la importación de componentes en comparación a lo que sería, por ejemplo, el esquema de licencia no automática para notebooks, que genera algún tipo de demora. Pasando también a lo que sería el ecosistema de cómputo, el mercado de monitores, de hecho fue el mercado que más ha crecido, en parte por la adopción de la doble pantalla, un mercado que creció un 81% respecto a lo que era 2019, y si bien esperamos una caída, al igual que también esperamos una caída del 20% en lo que sería la parte de computadora de escritorio, tanto monitores como computadoras de escritorio se van a mantener en un volumen significativamente mayor a lo que era 2019, dando cuenta de esta transformación y necesidad de un ecosistema de dispositivos en el hogar ante el cambio que estamos viviendo. Y por último, bueno, como les comentaba, el mercado de wearables ha tenido una fuerte penetración en el país luego de años donde le costaba mostrar crecimientos, y se ha dado una popularización en este tipo de producto que alcanzará en 2021 superar el millón de unidades, siendo un crecimiento del 40%, luego de un 2020 muy bueno. Así que ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que fue el mercado de smartphones, un poco más en específico, y comentarles que, como les decía, si bien fue uno de los mercados más afectados por la situación específica de la pandemia, también era uno de los más afectados en los últimos años por las crisis económicas. Vemos que el mercado de smartphones en 2017 constaba de 11 millones de teléfonos celulares inteligentes, y al 2020 ha tocado un piso de 6.400.000, lo que implica una caída en unidades bastante importante. Ahora bien, me parece que, sin embargo, es importante destacar que las gamas medias han sostenido su participación, e incluso desde IDC esperamos y estamos observando ya en los últimos trimestres, en los últimos periodos, incluso ya en 2021, una recuperación de la participación de las gamas medias en este mercado. Y esto lo traigo a colación porque me parece importante destacar la tendencia a futuro y cómo está impactando el nuevo normal en los consumidores, que están buscando equipos más robustos, en este caso smartphones, equipos que soporten no solo una larga duración de batería o
o movilidad, sino que en el marco del nuevo normal, donde el uso intensivo de aplicaciones sobre el teléfono y las aplicaciones para respetar las actividades presenciales con las distancias, los protocolos, o también, por ejemplo, una tendencia que estamos viendo demasiado es el incremento del uso del celular como método de pago para no entrar en contacto físico con el dinero, generarán que los usuarios empiezan a invertir más en un teléfono un poco más robusto y que soporte el uso intensivo que ha generado la pandemia. También al gráfico derecho podemos ver que esta tendencia que estoy mencionando de nuevo normal va a ir acompañada no solo de, por ejemplo, teléfonos con mayor memoria RAM, sino que también con screen size más elevado. Ya prácticamente no va a haber teléfonos para los próximos periodos por debajo de las 5 pulgadas, lo que me parece importante destacar en un mercado que, si bien cayó, tiene un 2021 por delante para crecer y en donde se van a ofrecer productos que los usuarios van a estar interesados en que sean más robustos, mirando ciertas especificaciones que quizás en otros periodos no daban tanta atención. Otro aspecto interesante que vimos en 2020 fue el ingreso de los primeros smartphones con prestación 5G. Si bien aún el espectro no está licitado, yo aquí quería proponer una reflexión o trazar un paralelismo con una perspectiva de más largo plazo, en donde comparamos el ingreso de los dispositivos 4G al país versus lo que estamos esperando para los siguientes años. La licitación del 4G en Argentina se dio en 2014, y si observamos bien el volumen de 4G en ese entonces, en una participación de aproximadamente el 10%, es bastante cercano al volumen que estamos esperando para 2021. En 2021 esperamos que el 7% de los smartphones ya cuenten con prestación de 5G, y esto a pesar de que aún no hay precisiones sobre cuándo se va a dar el despliegue de esta red. Si volvemos a analizar desde el 2014 hasta el 2017, vemos que el recambio básicamente de 3G por 4G ya estaba realizado en un 98%, y junto con la aceleración en el ingreso de este tipo de productos, también se dio una aceleración en la caída de su precio. Por lo que esperamos una tendencia similar, y una vez que estén implementadas y desplegadas las redes 5G en los principales centros urbanos del país, también esperamos que ingrese mayor cantidad de equipamiento y con un precio más accesible. Por último, también destacar qué importancias, qué beneficios traería el 5G para con este tipo de dispositivos. Y como había mencionado Diego, es importante destacar el aspecto de la latencia, ¿no? De la velocidad con la que van a contar estos dispositivos, tanto para las comunicaciones como para el gaming, que es otra tendencia que hemos estado viendo y que esperamos que crezca para el futuro, la opción de gaming a través del teléfono celular. Siguiendo con dispositivos móviles, me parecía también importante destacar el mercado de wearables, que como les comenté va a ser uno de los principales mercados que va a traer el crecimiento en unidades del mercado de dispositivos, un mercado que logró hacerse de cierta madurez, de cierta participación en el mercado regional. Argentina actualmente representa un 8% del mercado regional, cuando en 2018 tenía muy poca penetración este tipo de tecnología. En 2019, si bien se dio una cierta adopción y un crecimiento bastante importante, fue en 2020 donde observamos un efecto disruptivo, dado ciertas funciones que empezaron a cautivar y a llamar la atención en los consumidores. Por ejemplo, volviendo al nuevo normal y todos los cambios culturales que trajo la pandemia, las personas comenzaron a involucrarse más en el cuidado de su cuerpo y a interesarse en chequear y traquear ciertos indicadores de salud que cobraron relevancia en este contexto y que la seguirán cobrando. Además, las funciones deportivas no solo atraen atletas o profesionales, sino que también a personas amateur o simplemente gente que tenga una rutina y quiera chequear y traquear cómo viene evolucionando su rendimiento. También ha sido uno de los drivers de crecimiento de este mercado, además de la posibilidad de vincular tanto sea el smartwatch o las wristband con, por ejemplo, un dispositivo de smartphone y con plataformas. Me parece que hay varias funciones que han llamado la atención, como también
es el pago a distancia con estos dispositivos que van a ser cada vez más utilizados para pagar sin contacto. Si bien el mercado vemos que está enfocado en dispositivos básicos, es importante destacar, si vemos el gráfico de la derecha, la diversificación que ha tenido en este mercado en los productos que se ofrece. Si, por ejemplo, en 2018 quizás se asociaba este mercado a un smartwatch clásico, a partir de 2019 y en 2020 y para los próximos años, estamos esperando un mayor incremento en la participación tanto de eyewear como de wristband, dejando a el smartwatch tradicional como un artefacto más sofisticado, inteligente y robusto, mientras que las wristband serían un producto más deportivo, sencillo, y el earwear en este también contexto no normal donde vamos a trabajar desde casa más de lo que lo hacíamos en el periodo prepandemia. La función de cancelación de sonido puede, y es de hecho muy interesante y útil a la hora de trabajar desde el hogar, donde quizás algunos ruidos imprevistos suelen aparecer, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a lo que era el mercado de PC también, les comentaba que seguíamos esperando un 2021 positivo para el mercado de PCs. Aquí lo que también quería proponer era visualizar un poco lo que ha sido el incremento en Argentina en comparación al crecimiento en la demanda de este mercado a nivel mundial, porque es un hecho que la demanda ha crecido a nivel mundial, que con las cuarentenas y con la necesidad urgente de ir a trabajar a la casa, una primera ola de home office donde no entendíamos mucho qué pasaba, se asociaba directamente, voy a trabajar a mi casa, necesito un dispositivo de cómputo. Entonces ha sido un fenómeno que no claramente no se circunscribe solo a Argentina, sino que es un fenómeno a nivel mundial. Ahora bien, en Argentina lo que sí podemos ver es un atraso bastante importante en la base instalada, además de una poca penetración per cápita en el hogar de estos dispositivos, por lo que se dio un efecto multiplicador y se empezó a tomar conciencia de la necesidad de un dispositivo para cada miembro de la familia para que se puedan realizar las actividades de estudio y trabajo desde el hogar de forma simultánea, porque hoy en día no es posible que todo un grupo familiar trabaje o estudie en el mismo ordenador. Si comparamos en 2020, el crecimiento a nivel mundial fue de un 13%, y en Argentina fue de más ni menos que un 62% contemplando notebook y desktop. Para 2021, a nivel mundial, va a seguir creciendo, ya que tanto a nivel mundial como local hay una demanda de dispositivos, pero esperamos que Argentina crezca un 30% contemplando notebook y desktop, frente al 18% mundial. El crecimiento, como les había comentado en el primer slide, venía acompañado principalmente del segmento consumo y de los proyectos educativos a nivel nacional y municipal que ya tenemos mapeados para el 2021 y ya se dejan visualizar para el primer trimestre de 2022. Me parece aquí que es importante destacar lo que comentaba Diego en el esquema híbrido de vuelta a la oficina, y también aquí yo planteo un paralelismo de volver a tomar una importancia en lo que es el esquema híbrido de educación, de asumir la importancia de la digitalización de la educación, y que no es un aspecto coyuntural producto de un año o dos de pandemia, sino que ha habido una transformación, un cambio cultural que ha producido una toma de conciencia en lo que es la conectividad y la necesidad de equipos para cada miembro de la familia. Y bueno, y si mencionábamos la parte de la primera ola de home office en el hogar y la importancia que tuvo cómputo en un primer momento, con la extensión de las cuarentenas durante todo el año pasado y bueno, los esquemas híbridos de educación y de home office en este momento, ha cobrado una relevancia mayor completar el ecosistema de dispositivos en el hogar, tanto para el trabajo como para la educación y hasta para el entretenimiento. Por eso destaco un poco lo que ha sido el mercado de monitores, el rendimiento que ha tenido, en incremento en los tamaños de pantalla por arriba de las 22 y 24 pulgadas, que ha tenido un crecimiento exponencial, y vemos apalancado este crecimiento principalmente por el segmento gaming, pero más que nada también por el segmento corporativo, donde mayor resolución de pantalla y la adopción de una segunda pantalla, además de la que puedes tener en el dispositivo portátil, permiten una mejor visualización de la información y por lo tanto una mayor productividad. Si bien esperamos que en 2021 decrezca un poco el mercado, sí lo vemos en volúmenes más cercanos
a los de 2017, cercanos a las 400.000 unidades, por lo que es un mercado que tiene bastante oportunidad para crecer, y la adopción de más pantallas y screens en el hogar es una tendencia que seguimos viendo para adelante. Y por último, mencionar brevemente lo que ha sido el mercado de impresión, que si bien no ha mostrado grandes crecimientos en unidades, ha sufrido una reconversión, una transformación donde sin duda la demanda de dispositivos para el hogar ha sido bastante interesante, y siguen siendo solicitados estos dispositivos para suplir la necesidad de impresión en el hogar. Claro está que, a diferencia de lo que son los dispositivos de cómputo, con un dispositivo de impresión por hogar es más que suficiente para satisfacer al grupo. Pero aquí lo importante que quería mencionar es la reconversión, ¿no?, de este mercado, donde si bien se mantienen unidades, por ejemplo el mercado láser ha tenido un crecimiento de más del 20% en 2020 en lo que hace al valor, y esto se explica principalmente por un esquema que está haciendo más hacia lo transaccional y equipos de menor velocidad, en frente a lo que eran las grandes islas de impresión corporativa, que esperamos una recuperación recién para comienzos del año 2022. Y mientras tanto, Inkjet, si bien los dispositivos de tinta han tenido un crecimiento flat, sí es destacable la adopción del sistema continuo como forma de insumo, lo que dio un incremento de este mercado en valor para nada despreciable. Así que, para finalizar, un par de conclusiones del recorrido que realizamos. Más que nada comentarles que seguimos viendo una demanda de dispositivos en los hogares en general por los problemas de abastecimiento. La demanda no pudo ser suplida el año pasado, y se ha tomado una decisión de seguir apostando a los dispositivos y de completar el esquema, el ecosistema, mejor dicho, de dispositivos en el hogar, y me parece que no es algo coyuntural, por las formas híbridas de educación y de trabajo desde el hogar, que es una tendencia, un cambio cultural que ha llegado para cambiarse. Si bien vamos a volver, y esperemos volver lo más pronto posible al trabajo y a la escuela de forma presencial, es importante tener en cuenta que hay transformaciones que han llegado para quedarse, y que no todo es o va a ser como lo era en un pasado. Por otro lado, reflexionar acerca de la llegada de 5G, qué impactos va a tener en los dispositivos móviles como smartwatch o como los teléfonos celulares. Ya hablamos de la latencia en los teléfonos celulares, en los smartwatch. El advenimiento del 5G va a producir una evolución en el tipo de producto, dando lugar a dispositivos más pequeños debido a la menor necesidad de espacio que van a tener con el 5G, y a dispositivos con una velocidad de sincronización mayor, por lo que en la implementación y la llegada del 5G va a generar efectos positivos y beneficios en estos mercados. Y por último, reflexionar acerca de lo que mencioné anteriormente, de las oportunidades en el ámbito educativo y todavía las necesidades en el consumo para los próximos años. Así que bueno, eso es todo de mi parte, les agradezco mucho la atención, y los dejo con Sebastián Novoa, analista de telecomunicaciones, para que presente. Adelante, Seba. Bueno, gracias Juan Manuel por tu presentación, fue realmente interesante. Mi nombre es Sebastián Novoa, soy analista de telecomunicaciones para Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, en el siguiente slide queremos comenzar a mostrarles una información sobre los servicios tradicionales de telecomunicaciones que crecerán en la región alrededor de un dígito. Debido a las variaciones de los tipos de cambio de los países de la región, no solo Argentina, provocaron ciertas distorsiones que no permiten mostrar lo que está sucediendo realmente en el mercado. Pero, si lo vemos de forma agregada, sí podemos ver cómo están evolucionando los servicios. En Argentina realmente está sucediendo algo similar a esta problemática, pero los niveles de crecimiento van a depender si lo vemos con o sin inflación o en dólares corrientes. A modo cualitativo, lo que observamos es que los servicios tradicionales no son los que crecen. Los ejemplos más destacados son las caídas en servicios de voz fija, en franco retroceso durante años. Los más fortalecidos son los de mobile data a través de IoT, dongles, internet y servicios administrados y data center. En el siguiente slide vamos a profundizar sobre la tecnología de EzitOne, sobre la encuesta que hicimos a nivel regional. En el caso de Argentina fueron 100 casos, así que es una muestra muy considerable.
lo que notamos es que el 29% planea implementar o expandir la solución sobre SD-WAN. Vemos que se aceleró durante 2020 y que se espera que continúe durante este año 2021. Realmente hay un gran desafío que pasa a ser sobre la seguridad, que pasa a ser relevante. También la educación de los departamentos de IT, ya que es muy sensible la seguridad y todavía los departamentos de IT necesitan más entrenamiento. También la sensación de que es una solución cara. Los costos de implementación versus el impacto en el negocio pasan a ser un factor importante en la educación en el mercado. Bueno, aceleradores es la calidad, la calidad del servicio, el manejo de anchos de banda. La verdad que eso pasa a ser un factor clave en este tipo de solución. Bueno, en este slide continuamos con la encuesta, pero sobre los casos que efectuaron implementaciones de SD-WAN. Lo que sí percibimos es que el mercado está buscando una modalidad as a service en los proyectos que se van a implementar a futuro. Generalmente, no. En los primeros años de implementaciones se vieron más de la mano de los fabricantes de estas soluciones, la adopción en un solo pago o one shot. Hoy en día se está viendo más una modalidad sobre una solución integrada a través de los carriers. Bueno, en el siguiente slide vamos a mencionar 5G, que como todos sabemos todavía no está licitación lista sobre qué espectro se va a utilizar en el país, pero una vez que ya esté desplegado, podemos decir que los casos posibles van a ser en automatización industrial, monitoreo de activos, minería y agricultura inteligente. Igualmente pensamos que sí se necesita una mayor velocidad, como también así bajar el nivel de las latencias. La realidad es que no hay un solo caso de uso, por eso tratamos el 5G como un habilitador de tecnologías. En el próximo slide vamos a mostrar algunos casos referidos a lo que es el mercado de IoT, que es un mercado incipiente, pero con muy buenas proyecciones de crecimiento en el país, con un crecimiento compuesto de 17%, y queríamos hacer foco sobre que, aunque vemos un nivel de facturación similar entre 2019 y 2020, que fue también afectado por la pandemia, le vemos mayores perspectivas para los años venideros. Dentro de los casos que queríamos destacar están los de monitoreo de campo, los de monitoreo de carga, de gestión de flotas, como así tanto los de salud. En cuanto a los monitoreos de campo, son habituales los casos de IoT a través tal vez de LoRaWAN, instalados en campo, son sistemas de comunicación de larga distancia, pueden cubrir hasta 20 kilómetros, son alrededor de 60.000 hectáreas, es realmente una gran área de cobertura. Se instala una base de comunicaciones en el campo, que sería como la estrella de la solución, como así también la provisión de los sensores y todo lo referido a los servicios necesarios para el funcionamiento. Después esa información se sube a una nube IoT para que el cliente pueda analizar la información de los sensores, que los más utilizados en el país son sensores para silobolsa, sensores de humedad y monitores, o sea, de humedad, de tierra, para riego. Después lo que estamos viendo, que es un caso más vigente que se aceleró por la pandemia, es el monitoreo de cargas y gestiones de flotas, ya que los cambios logísticos acelerados por la pandemia impulsaron la modalidad a tener un tracking más permanente sobre los envíos y sobre los paquetes. Lo que está sucediendo es que, bueno, a nivel de sensores han mejorado, tienen mayor autonomía, y los clientes necesitan saber end-to-end dónde está su paquete, si fue abierto, si perdió cadena de frío, y esa modalidad vemos que vino para quedarse, ya que la compra de mercaderías a
formato online creció en gran manera. Y por último, en los casos de uso, vemos lo que es monitoreo de salud, que la problemática del COVID forzó a un uso intensivo, tal vez forzado, de la telemedicina, por el aislamiento preventivo que provocó el COVID. Por eso surgieron soluciones de IoT, de hardware, más plataformas de software vía nube, sobre ese hardware IoT con funcionalidades de poder medir temperatura, pulso, oxígeno en sangre y capacidad pulmonar, conectado directamente al smartphone del paciente, cliente, para poder darle seguimiento centralmente a través del médico. Y así poder aconsejar si están alerta o no. Eso es un muy buen servicio que puede estar llegando para quedarse en este mercado. Bueno, y ahora lo que estamos notando también en todo lo que es IoT es que no hay, que hay una competencia en el mercado que se amplía a medida que los ecosistemas de red de IoT compiten por el comprador. Hay muchos sistemas de transmisión, la verdad que dependen del caso de uso. Y lo que vemos es que Argentina, por su extensión, ha desarrollado distintas soluciones para distintos casos de uso. Las problemáticas locales, la gran extensión, hacen que haya algunas tecnologías de transmisión que predominen sobre otras. Algunas de ellas no tienen capacidades de transmisión elevadas, pero no necesitar tanto caudal de datos en los envíos lo hacen más convenientes. Los más recurrentes son LoRa, Sigfox, Narrowband, LTE, que son los más utilizados en el país. El ecosistema de dispositivos varía según la industria objetivo. No es lo mismo una solución de IoT para una industria que la de un campo. Y para finalizar, que se mencionó bastante en la presentación, que es el término borde, edge, también hicimos una encuesta, sobre la encuesta que hicimos sobre SD-WAN, y lo que percibimos es que las industrias relacionadas con el comercio, servicios y manufactura están más familiarizados con este concepto por el tipo de soluciones que le pueden brindar a su negocio. En gobiernos era de esperarse que no tuvieran un buen conocimiento de la misma, pero notamos que hay una comprensión bastante alta en el mercado, aunque falta todavía evangelizar un poco sobre este tema. También notamos que por tamaño de empresa, las empresas mayores a 500 personas tienen mayor conocimiento de esta tecnología. Bueno, finalmente las conclusiones. Bueno, la primera, pensar el 5G como un habilitador de nuevos casos de uso. La verdad que lo vemos más como la unión de varias tecnologías que están esperando el desembarco de estas capacidades al mercado. La segunda recomendación, que también siguiendo la región, SD-WAN tiene oportunidades vía contratación, vía as a service, más que one shot. Eso es lo que estamos observando del mercado. En cuanto a Edge, no es solo para los operadores telco, sino que es también para los nodos pequeños de Edge, para los hyperscalers, o sea, los cloud providers, que son también instalados on-premise directo en las empresas. Y eso, ese término a veces no está tan visto en el mercado y es un buen punto a considerar. Bueno, esa fue mi presentación. Le dejo mi palabra a Juan Pablo Seminara. Nos vemos en la próxima. Gracias, Sebastián. Muy buena presentación. A continuación, les vamos a hablar un poco de cómo va evolucionando la infraestructura justamente a partir de este tema que hemos venido mencionando a lo largo de la presentación, que es el Edge o frontera. En una reciente investigación, 73% de las empresas nos mencionaron que ven al Edge como un área clara de inversión donde la mayoría de estos despliegues van a estar alojados
en oficinas remotas, sitios de telecomunicaciones, nubes remotas y otros sitios específicos de industria. El objetivo primario de estas instalaciones será el de recolectar, analizar, aprender, informar y, por supuesto, tomar decisiones de negocio en tiempo real. Para ello vemos cómo se incrementará la competencia por tener una infraestructura convergiendo entre IT, OT y la tecnología de comunicación, con el objetivo de monetizar cada vez más estas interacciones digitales. Este avance de Edge tendrá un impacto significativo en cómo la infraestructura de la empresa del futuro va a correr sus aplicaciones. Va a ser una infraestructura que va a pasar de ser algo aislado en silos por cada una de estas ramas de tecnología de IT, OT o comunicaciones, para converger gracias a los grandes avances que hubieron en todo lo que es el área de TI a través de infraestructuras convergentes, infraestructuras hiperconvergentes, todo el software de virtualización que cada vez hace posible aunar distintas plataformas heterogéneas dentro de un solo paraguas de cómputo. Contamos con temas como los data centers definidos por software que idealmente pueden contener aplicaciones y extenderlas justamente más allá del centro de datos tradicional para abarcar todas estas aplicaciones de frontera. Y cuando vemos a las empresas de cara a su avance en la digitalización, este es un estudio que realizamos en Latinoamérica a finales del año pasado, y les preguntamos qué porcentaje de su facturación provenía de productos, servicios o experiencias digitales. En 2020, ya las empresas, esto es en empresas de más de 100 empleados, un 30% nos mencionó que venía de experiencias digitales su facturación. Hacia 2025, estas mismas empresas, un 41% de su facturación se esperaba que proviniera de experiencias y productos digitales. Ahora bien, ¿cuál es la principal razón por la cual estas empresas consideran que se van a proveer estos servicios digitales? Principalmente, fíjense ahí, que es porque sus clientes lo están demandando. Es el cliente el que está haciendo el énfasis justamente para llevar a las empresas hacia la disrupción digital. También un 23% mencionó que querían ser más disruptivos ofreciendo servicios digitales. Por otro lado, entre los desafíos más importantes que ven las empresas está el cambio cultural. 35% de las empresas mencionó este como el principal desafío y un segundo desafío es el cambio en los procesos, con un 24%. En distintas entrevistas que hemos hecho también a nivel regional y local, vimos justamente que las empresas nos mencionaron que los cambios culturales son muchas veces más importantes para ir hacia la digitalización que los cambios tecnológicos per se. Y toda esta digitalización requiere justamente que la empresa empiece a operar en un paraguas de inteligencia, empiece a poder reaccionar como lo hace un cerebro a los distintos incentivos externos de una manera única y original. ¿Y cuáles son las principales metas que las organizaciones están viendo para transformarse en una organización más inteligente? Nuevamente aquí en esta encuesta surge la satisfacción del cliente. Más de un 60% de las empresas lo mencionó como la principal meta que tienen en convertirse en una organización mucho más inteligente. Y entre los desafíos, y nuevamente vemos aquí algo más orientado hacia la cultura de la organización que hacia lo tecnológico. Más de un 70% de las empresas mencionó que la falta de una cultura orientada a los datos es el principal desafío a quebrar. Fíjense que tanto la cultura de procesos, la cultura de la organización, una cultura orientada a los datos, ese tipo de cambios son los más importantes que deben enfrentar las empresas, junto también con un 62% en la falta de recursos humanos apropiados. Y detrás de toda esta inteligencia, por supuesto, las organizaciones necesitan que haya una infraestructura capaz de correr estos servicios digitales. Es tan grande el mundo digital que se va expandiendo, como vimos en la presentación de Diego, cada vez más,
que seguir con una infraestructura monolítica y aislada será imposible para manejar. Por eso, en este estudio también les hemos preguntado cuáles eran los principales objetivos de asegurar estos servicios digitales adecuados, y un 61% nos mencionó el desarrollar una infraestructura digital sustentable y eficiente. Un 46% nos mencionó tener una infraestructura capaz justamente de soportar este crecimiento digital del negocio. Fíjense cómo las organizaciones se dan cuenta que necesitan un cambio en la infraestructura para poder hacer lo que necesita la inteligencia de la organización. Por otro lado, entre los desafíos, un 48% mencionó una falta de recursos humanos internos adecuada, un 42% el asegurar o tener seguridad en la infraestructura digital. Nuevamente, en distintas aristas vemos como temas coincidentes nos van diciendo que las empresas deben realizar inversiones no solamente de cara a la relación directa con el cliente, sino todo el back office, todo lo que está detrás también debe modernizarse para llegar a tener una organización inteligente y digitalmente transformada. Y en ese sentido vemos como la infraestructura de nube es uno de los principales habilitadores, porque simplemente, como ya hemos visto a lo largo de las demás presentaciones, la nube da una capacidad de escalabilidad, da una capacidad de flexibilidad, de agilidad, que es casi imposible replicarla internamente, salvo que sea una empresa extremadamente grande. Estas facilidades nos muestran justamente cómo el impacto que tuvo en el mercado de infraestructura en Latinoamérica. Si se fijan, en los años 2018 a 2019, ya venía la región con una caída bastante fuerte, 9,4%. Esa caída continuó en lo que es infraestructura de data center con un casi 2% de caída para 2020. Pero si dividimos ese mercado total o esa inversión total en tipos de despliegue, entre el despliegue tradicional, el despliegue de nube privada y nube pública, fíjense cómo tanto en 2019 como en 2020 hubo crecimiento en este tipo de despliegues, especialmente en la nube pública, 43%, un 2% creció la nube privada a pesar de ser un año complejo. Y la expectativa y deseo es justamente que este mercado de acá a 5 años continúe siendo el motor de la inversión en infraestructura, alcanzando en conjunto nubes privadas y públicas casi la mitad del mercado total en Latinoamérica. Es decir, en un mercado desafiante donde los costos van a ser crecientes, la infraestructura alineada a nube es la que va a predominar. Y cuando vemos el mercado local de Argentina, aquí a la izquierda tenemos el mercado de servidores dividido por plataforma x86 estándar y la plataforma non x86, que incluye mainframes y otras plataformas que no son x86. Y a la derecha, todo lo que es el almacenamiento externo, mercados que seguimos habitualmente por más de 10 años en Argentina. Vemos que tanto 2019 como 2020 han sido años muy complicados, difíciles. Argentina no solamente, como sabemos, tiene inconvenientes a raíz de la pandemia, sino también tuvo inconvenientes a raíz de la economía. Y esto hizo que ambos mercados presentaran crecimientos negativos bastante importantes en esos 2 años. Aquí estamos hablando del mercado medido en dólares totales, contantes y sonantes. ¿Qué sectores de alguna manera pudieron tener una mejor performance dentro de la caída? Vemos al sector financiero, que dado su gran impulso a todo lo que es digitalización, que ya venía antes de la pandemia, lo hemos visto aún ante la situación, continuar invirtiendo para avanzar en la digitalización. Otro sector que también vimos relativamente fuerte es el sector de proveedores de servicios de infraestructura sobre todo. Ellos también vieron acelerado un poco su inversión justamente porque veían que ante la nueva situación de pandemia había una potencialidad de invertir. Y otro sector que también venía un poco demorado es el de salud. Salud fue un sector que tuvo que salir a invertir justamente para poder manejar muchos de los temas que vimos a lo largo de la presentación, como el tema de atención virtual, como el tema de distintos manejos de salud que deben hacerse en forma remota.
Ahora a futuro, con una economía con bastantes problemas, el mercado mediano y pequeño, realmente esas empresas no han podido invertir en los últimos 2 años. Y de cara a una recuperación de la economía que todavía está en una etapa incipiente, creemos que 2021 y 2022 deben ser años de recuperación, pero de alguna manera moderada. Si se fijan ahí, en el año 2022, incluso después de crecer tanto en 2021 y 2022, no alcanzaría los niveles de mercado del año 2019. Claro está que si la recuperación económica empieza a ser un poco más fuerte, este escenario podría acelerarse. Pero realmente estamos viendo una situación que se presenta de alguna manera desafiante de cara al futuro. Por otro lado, otro mercado relevante que seguimos en Argentina es el de redes empresariales, que lo dividimos en 3 switches, routers para empresas, routers para proveedores de servicios y equipos de wireless LAN, principalmente para dar Wi-Fi. Aquí vemos nuevamente que se repite un poco la película que vimos en el slide anterior. Vemos cómo pasan 2 años consecutivos de caída, 24% en 2019, 22% en 2020, y de alguna manera fue incluso aún más impactado este mercado por los cambios a raíz de la pandemia. La pandemia principalmente impactó fuertemente en cómo estaban trabajando las empresas. El trabajo dejó de ser un lugar, el trabajo empezó a tener que moverse fuera del ámbito de la empresa y esto requirió que algunas o varias de las inversiones que estaban planificadas en la concepción anterior, en la concepción de la oficina, del firewall interno, del glasshouse, hoy día debieran reconfigurarse. ¿Y cómo se está reconfigurando esto? Como vemos ahí a la derecha, hay una compleja interacción hoy día entre las oficinas centrales, los centros de datos, las oficinas remotas, conectándose todos con muchas plataformas de nubes diversas, como vemos ahí, y que a esto se le ha sumado el tema de una masa de usuarios que ya no trabajan desde un lugar fijo, sino que trabajan desde la casa o incluso en movimiento. De esta forma es que desde IDC estamos viendo emerger una nueva arquitectura de red que IDC denomina Branch of One, donde las empresas pueden soportar este esquema de trabajadores híbridos y estos nuevos despliegues veremos que van a ayudar justamente al mercado local a retomar el ritmo de crecimiento. De alguna manera la infraestructura de red ya no está centralizada en un lugar, sino que la infraestructura debe seguir a este trabajador remoto. Y este es uno de los grandes desafíos y grandes oportunidades que vemos a futuro y por eso somos optimistas respecto a lo que va a pasar en el mercado en los años 2021 y 2022. En suma, a medida que la nube se expande hacia el edge, para acercar a las aplicaciones a los datos, la infraestructura convergente será una de las claves para adaptar y para abarcar aplicaciones que antes estaban totalmente desconectadas entre el mundo de IT, el mundo de Operations Technology y el mundo de Communications Technology. La digitalización crece rápidamente en la región, como vimos a lo largo de la presentación, y cada vez va a representar un porcentaje más importante en la facturación de las empresas. Y todo este ecosistema de TI es el que debe ayudar justamente a estas empresas con, como hemos visto a lo largo de la presentación, mecanismos de consumo de tecnología como servicio, como mecanismos que aseguren escalabilidad bajo demanda, mecanismos que aseguren la flexibilidad, que aseguren poder capturar toda la información que está en el ambiente. Las empresas inteligentes alcanzan esa resiliencia digital justamente apalancadas no solo en la tecnología, sino en una cultura basada en los datos. Cultura que debe ser capaz de adaptarse a todos estos modelos híbridos de trabajo que nos van a dar una gran cantidad de información que ya no está encerrada en las paredes de la empresa. Por último, la infraestructura empresarial deberá buscar justamente estas estrategias de cómo automatizar el manejo de la infraestructura, cómo hacerlo más ágil, cómo no gastar tanto tiempo en administrar la infraestructura, sino en volverla al servicio de la digitalización.
esquemas de consumo flexible para poder responder a ese crecimiento van a ser cada vez más importantes. Aquí les dejo mis datos, les agradecemos mucho por participar en este evento de IDC. Y ahora pasamos a una sesión de preguntas y respuestas donde estaremos contestando sus dudas y les recuerdo que pueden compartirlas a través del botón de chat que aparece en la parte superior derecha de su pantalla. Muchas gracias.